La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno estar en esta mañana reunidos en cada uno de nuestros hogares con el propósito de consagrarnos al Dios del cielo y pedirle al Dios del cielo su guianza y su dirección. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema el valor de cuidar la vida espiritual. Y vamos a estar resaltando la expresión de Hebreos capítulo 2, verso 1, atendamos las cosas que hemos oído. Así que le invito a buscar en Hebreos capítulo 2, verso 1. Ya le damos la bienvenida a Gualesca Torre, Dios te bendiga, la hermana Belén, el hermano Esteban Mercado, Jessica Díaz, Christopher. Dios les bendiga en una forma grata en el nombre del Señor. Hebreos capítulo 2, verso 1, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Repito, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios añada bendición a su palabra. Te digo dando la bienvenida, Ofi Romero. Amén. Recibimos la bendición, hermana Belén. Lisette Bonilla, Dios te bendiga. Amén. Luz Pérez, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Fíjese que este verso bíblico, el autor de los Hebreos dice que tenemos que atender las cosas que hemos oído. Dios te bendiga, Santi Vélez, Carmen Carbonell, Dios te bendiga. Que atendamos las cosas que hemos oído. O sea, prestar mucha atención. En otras palabras, poner interés ciertamente. O sea que cuando prestamos atención, prestamos interés, cogemos en serio las cosas, comenzamos nosotros a caminar de la forma distinta. Y eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Atender las cosas que hemos oído. Pero sobre todo da una advertencia. Santi Vélez, Dios te bendiga. Juanita Vázquez y Fermín González, Dios te bendiga. O sea, él da una advertencia diciendo no sea que nos deslicemos, que nos desviemos, que nos apartemos de ese Dios vivo. O sea que perdamos el rumbo de lo que asimismo nos está diciendo el autor de los Hebreos, a navegar a la deriva ciertamente. Por tanto es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor de los Hebreos, ¿no? Entonces, con esta advertencia para cada uno de nosotros, y como hemos hablado, el tema es el valor de cuidar la vida espiritual. Estamos entonces hablando de que tenemos que tener sumamente cuidado de nosotros no desviarnos de la voluntad del Señor. Hoy, a través del mismo, hablaremos, a través de este estudio, de la necesidad de atender de lo que hemos oído, a no desviarnos del camino correcto. A la vez hablaremos de las distintas disciplinas y medidas, oiga, de la iglesia, que debe de hacerse cuando una persona no desea ser restaurada, amén, y que procura dañar la pureza de la iglesia. A través de eso vamos a hablar en esta mañana para gloria del Señor. Hermano Elio Martí, Dios te bendiga, qué bueno, gloria al nombre del Señor, bienvenido también. Ahora, cuando definimos a través de este estudio bíblico el valor de cuidar nuestra vida espiritual, y cuando hablamos de cuidar, estamos hablando, como les dije, de atender, de custodiar nuestra vida espiritual,
de procurar conservarla, de procurar defenderla aún como tal, en otras palabras, administrar nuestra vida espiritual. Y cuando usted administra su vida espiritual, usted la cultiva, usted la guarda, usted la mantiene, usted la preserva, usted la protege, usted la vela ciertamente. Y aun en medio de ese proceso posiblemente puede ser del cuidar tu vida, salgas lastimado, pues tienes que cuidar. Y cuando tú cuidas, tú curas tu vida espiritual, miras y vigilas ciertamente por tu vida espiritual. Ahora, comenzamos con una anécdota un poco graciosa, pero que a la misma vez nos da una enseñanza. Escuchemos bien esta anécdota que dice que un pastor de Bancoy, amén, y un erudito en computación eran los únicos pasajeros en un pequeño avión. Oiga, que confrontó dificultades en medio del vuelo. El piloto salió de la cabina y les avisó, amén, por el aparato, amén, donde les habla y le dice, oiga, que la nave estaba fallando y que se iba a precipitar a tierra. Después añadió, siento informarle que solo tenemos 3 paracaídas disponibles, puesto que tengo una esposa, 3 hijos y voy a utilizar uno de ellos. Y tomando el primero, salió al espacio el piloto. El erudito que estaba en medio de ellos en computación, amén, seguro, dice, soy un hombre muy inteligente del mundo, amén, y todos me necesitan. Así que tomó el otro y se precipitó al vacío. El pastor, que estaba allí con un joven que quedaban, dice que se quedaron mirando. Enseguida el pastor dijo, amén, con una triste sonrisa, usted es muy joven todavía y yo ya he vivido la vida plena. Tome el otro y yo me quedaré en el avión, dijo el pastor. El joven le respondió, no se preocupe, señor pastor. El hombre más inteligente del mundo brincó con mi mochila en vez de usar, amén, el paracaídas. Oiga, ciertamente, y aquel soberbio que decía que era muy inteligente, amén, falló al tomar el paracaídas que no era, sino que tomó la mochila. ¿Qué circunstancias a veces pueden ocurrir en nuestras vidas cuando nosotros podemos tomar el rumbo equivocado, amén, donde nos podemos precipitar a un vacío y donde podemos tener grandes consecuencias? Debemos de procurar vigilar, amén, y cuidar nuestras vidas. Dios te bendiga, Sonia, mi esposa, Mercado, Rosa Alicea, Santibeles, Rosa Alicea, Emérito Ramos, gloria al nombre del Señor. O sea que estamos viendo con esta anécdota que a veces las personas, oiga, se precipitan sin asegurarse bien su vida. Una persona espiritual procura restaurar, oiga, a otros, pero también procura restaurarse él mismo. Hermana Ada González, Dios te bendiga en el nombre del Señor. Pablo dice en Gálatas capítulo número 6, verso 1, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que atendamos las cosas que nosotros hemos oído, como estoy diciendo anteriormente. Ahora aquí cuando Pablo habla de la palabra restaurar, en el término griego, esta palabra quiere decir, amén, en términos médicos, amén, reparar un hueso roto. Sí, reparar un hueso roto, restaurar quiere decir eso. Oiga, los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo y cristianos a veces que faltan delante de Dios, pues debilitan el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nosotros poder restaurarlos y llevarlos al canal correspondiente?
De eso vamos a hablar luego más adelante. Amén, de personas que posiblemente no se dejan restaurar, que a veces no quieren entrar en el proceso disciplinario o restaurador de la iglesia. Por supuesto que si la persona pues se somete a la restauración, se debe considerar, medidas, disciplinarias, y aún tampoco se sujetara en el nombre del Señor. Mateo, capítulo número 18, 15 y 16, y Primera de Corintios 5, 5 nos habla de la misma. Dios te bendiga, hermana Ana Rodríguez. Estamos orando porque asimismo Dios restaure, tu espalda en el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Mateo 18, 15? Que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Amén, que lo haga aparte. Pero el verso 16 dice que si no te oyere, toma a uno o dos testigos y habla con él. Pero si no lo oyere, dilo entonces a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Es a saber que la persona ha sido llevado como por un sedazo, solo, con uno o dos testigos, si no en la iglesia, y si no escucha a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Los líderes de la iglesia deben de recordarle, la misma vigilancia que debe de tener por la pureza de la iglesia, y porque asimismo, las cosas puedan caminar bien, pues la iglesia debe de ser un hospital para restaurar. Pero muchas veces hay personas que no se dejan restaurar, sino que persisten, como dice la Escritura, persisten en pecar. Por ello Pablo habla en 1 de Corintios 5:5 de un caso de inmoralidad juzgado. Una persona, y estamos bajo la situación de que una persona espiritual debe de procurar restaurar a un cristiano. Amén. Pero cuando los cristianos son carnales, como decimos en el gol pueblerino, chuletones. Amén, sí. Realmente, qué difícil se hace, restaurar a una persona en este caso. Amén, hermana Lisette Rivera desde Orocovis, saludo a ti y a tu esposo. Amén, ayer estuve hablando con tu nene acá, gloria al nombre del Señor. O sea, Pablo habla y dice de una persona que cometió un litigio grave en la misma congregación. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué nos quiere decir Pablo con estas palabras? El ser entregado a Satanás quiere decir entonces, que la iglesia debe de quitar a la persona inmoral de la comunión de la iglesia, y que esa persona se vaya por su propio camino, puesto que no ha respondido a las disciplinas, y deberes en la iglesia. El Salmo número 1 dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. O sea, que para nosotros poder tenerle ese valor de cuidar nuestra vida espiritual, es salvaguardando lo que está a nuestro alrededor, porque dice un proverbio pueblerino, dime con quién andas y te diré quién eres. Si te identifican con alguien, van a decir, que tú eres igual a esa persona. Pero ¿qué dice Amós capítulo 3, verso 3? Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Quiere decir que la iglesia no puede identificarse con los pecadores en cuanto a su estado pecaminoso, sino identificarse al pedir a Dios misericordia por ellos y tratar de ayudarles. Y por ello, el Señor entonces establece un lindero en nuestras vidas, de tal forma que cuidar tu vida espiritual es cuidar también de los que puedan estar alrededor tuyo, para asimismo malear o perturbar, la sal que tú tienes, la luz que tú tienes, y tú tienes que cuidarte. Pero qué triste cuando podemos hablar y decir de que hay cristianos carnales que andan conforme a la carne, como dice Romanos capítulo 8, verso 1. Que son creyentes que no disfrutan la vida espiritual, sino que están en dos aguas.
ciertamente, que son, oiga, amén, y se pueden comparar como niños, amén, niños fluctuantes, dice la Escritura, amén, y que es un ejemplo, oiga, concreto a veces, donde ocurren luchas, guerras y divisiones dentro del cuartero alrededor de la iglesia, cuando hay creyentes carnales. Amén, no se puede hablar, oiga, como espirituales, porque no son espirituales. Y qué triste en este desarrollo. Por eso es que la Escritura nos da un evento de dos hombres de Dios. Allá en Gálatas capítulo 2, versos 11 al 13. Donde la Escritura nos dice que Pedro, cuando estaba en Antioquía, resistió cara a cara, amén, a Pedro. Amén. O sea, Pedro estaba en Antioquía, Pablo le resistió cara a cara, perdón. Y donde la Escritura entonces nos dice, amén, porque el caminar, oiga, de Pedro no era el adecuado. Pues dice que Pedro con los gentiles se comportaba como un gentil y con los romanos como, amén, o con los judíos, amén, como un judío. Y entonces Pablo le dice, alabado sea Dios, que por qué estaba actuando de esa forma. Definitivamente la Escritura nos dice que Pedro reconoció su error y aceptó la exhortación de Pablo, amén, con humildad y arrepentimiento. Y luego en segunda de Pedro capítulo 3 verso 15, allí podemos ver que Pablo, amén, es, amén, bendecido cuando Pedro habla sobre Pablo, diciéndole, mi amado hermano Pablo, dando a entender que había una comunicación entre los mismos apóstoles en el nombre del Señor. Por ello, cuando estamos viendo esta experiencia entre estos dos grandes eminentes de la iglesia, que en un momento dado tuvieron dificultad, pero se metieron en el camino adecuado y arreglaron sus asuntos con el Señor. Ahora fíjese, vamos a hablar ahora de tres ejemplos que dos de ellos lo marca Abraham y uno Isaac como tal. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de Génesis capítulo 12, verso 11, allí podemos ver que Abraham, amén, por cuidado, por un temor mal infundido, quiso cuidarse a sí mismo y quiso meter a Sara en problemas. Y cuando llegaron a Egipto, porque había una gran hambruna, nos dice la Escritura, oiga, Sara corre riesgo de entrar en el harén ciertamente del faraón en aquel mismo momento. Porque dijo Abraham, ciertamente, esta es mi hermana, ciertamente. Él estuvo temeroso de que lo mataran, pero asimismo, aunque Sara era su media hermana, ciertamente, pero estaba casada con ella. En aquel tiempo se permitía dicha situación. Ahora, ¿por qué Abraham tiene que actuar en esta forma? Pues vuelvo y digo, por los temores mal infundidos que se le desarrollan. Y en aquel momento puso en riesgo su propia vida, ciertamente. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Le sucumbió una gran plaga a la casa del faraón. Oiga, una plaga a él y a su familia. Y ciertamente cuando pudieron descubrir, pudieron ver, amén, que Abraham había mentido en aquel momento. Y Abraham, ciertamente, amén, cae en esos, alabado Dios, momentos tan tristes de ser confrontado ciertamente por el faraón. Cuando vamos al capítulo 20, vuelve y comete el mismo error. Nos dice que allí en Gerar, amén, la Escritura en capítulo 20, 2 al 7, amén, le dijo lo mismo a Abimelech. Pero dice la Escritura que Dios vino en sueño a Abimelech de noche, amén, y le dijo, he aquí que tú eres hombre muerto, amén, porque has tomado la mujer, amén, que no te corresponde.
Y Abimelech ciertamente, amén, despertó asustado, amén, con lo que Dios le había dicho, concerniente a que Dios le estaba diciendo es, amén, esposa de un profeta. Así que vete y habla con él y pídele disculpa para que él ore por ti. Abraham cometió y sucumbió también la misma dificultad. Hay pecados que a veces nos rodean continuamente. Y a veces nosotros, amados hermanos, amén, fallamos uno tras otro. No quiere decir, porque la mentira ustedes saben que es condenada en la Biblia cuando es practicada continuamente. Vemos eventos en la Biblia, por ejemplo, amén, en el libro de Éxodo, cuando Dios protegió a Sífora y Fúa, amén, aún ellas mintiendo, porque estaban protegiendo vida. Cuando Dios protegió a aquella mujer que protegió, amén, llamada, alabado Dios, a proteger a aquellos dos hombres que estaban escapando, ciertamente como espías, y ciertamente como asimismo Dios también le pudo bendecir. Es a saber, cuando en un momento dado la mentira se usa para proteger vidas, ciertamente Dios ciertamente la puede ver como algo piadoso. Pero cuando la mentira se expresa para romper, para maltratar, para destruir, ciertamente corre riesgos grandes. Aquí Abraham estaba tratando de proteger su vida, y por eso es que posiblemente Dios, amén, en aquel momento le protege. Pero ciertamente, amén, nos dice la Escritura que también Isaac en el capítulo 26, verso 7, hizo lo mismo que Abraham. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Dice la Escritura que también había un gran hambre. Y fíjese que estamos hablando de circunstancias que han ocurrido con una hambruna, tanto Abraham en el primer episodio del capítulo 12, como en el capítulo 26 ahora con Isaac. A veces Dios permite que sus hijos sufran pérdida para darle algo mejor que resalte, oiga, posiblemente para el carácter suyo. En ambos aspectos, Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a Isaac. ¿Por qué? Porque reconocieron, amén, su situación. Pero la Escritura también nos dice, aquí en el capítulo 26, verso 7, amén, de Génesis. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, a Isaac. Y respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensaba que tal vez los hombres del lugar lo matarían a causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, nos dice la Escritura. Ahora, ¿qué ocurrió, amén, por Isaac? Mentirle. Dice la Escritura que sucedió que después que él estuvo allí por muchos días, amén, el rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste, es mi hermana? E Isaac respondió, porque quizás moriré por causa de ella. A veces, amados hermanos, la confrontación para que nosotros podamos ser confrontados es importante. El valor de cuidar nuestra vida espiritual es importante. Y a veces rechazamos la amonestación. A veces rechazamos el mensaje. A veces rechazamos la oportunidad que Dios nos da para que nosotros a sí mismos podamos mirarle a Él. Y a veces menospreciamos la disciplina de aquellos que nos dirigen para que nosotros podamos ciertamente, amén, reconocerlo. Fíjese que en el primer episodio de Abraham fue expulsado de Egipto. Génesis 12:19, cuando le dijo, toma a tu mujer, tómala y vete. En el segundo episodio, Dios intervino a través de sueños ciertamente a Abraham y lo libró también. Ahora en el tercer episodio, Isaac, cuando el rey ve que él acariciaba a Rebeca, ciertamente a veces Dios permite encararnos de diferentes formas, para sea por sueño,
sea porque la gente nos esté mirando, amén, o sea porque seamos expulsados o llevados por un lado para que nosotros podamos aprender. Vemos que los problemas, oiga, que incurrieron los patriarcas, amén, por los temores y por, amén, desconfiar en sí mismo cuando Dios le había dado promesa. A veces hay dificultades en nuestras vidas que nos estorban nuestras vidas espirituales. Hay situaciones, amén, dentro de la iglesia, por ejemplo, con los celos, contiendas y disensiones, como Pablo lo menciona en 1 Corintios 3:3, donde dice, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? A veces hay personas que se visten como personas espirituales. Amén. Mas sin embargo, el fruto de la carne, como nos dice Gálatas, capítulo número 6, está continuamente ahí. Y tenemos que ciertamente procurar que la gracia de Dios tome control de nuestras vidas para que nosotros podamos asimismo darle valor espiritual a nuestras vidas, amén, y atender las cosas que hemos oído, amén, como personas espirituales. En 1 Corintios 1:11 nos dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, amén, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ciertamente el contexto de la iglesia de Corintios era un contexto sumamente, oiga, marcado. El capítulo 1 nos habla que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, amén, y otros de Cristo. El capítulo, amén, 11, podemos ver que los riquitos y los pobres, oigan, estaban divididos en la Santa Cena. Estamos viendo aspectos ciertamente, amén, donde se actúa no como personas espirituales, pues las personas que hacen divisiones y marcan en la situación, amén, y no procuran a sí mismo ir al favor de restablecer a otros y unirlos a la causa de Cristo, oiga, se marcan ciertamente como personas carnales y no espirituales. Y a veces los grupos, amén, eso es lo que provoca, y a veces, amén, los conceptos donde el núcleo lo tienen un grupo aparte. Tenemos que tener cuidado ciertamente. El valor de cuidar nuestra vida espiritual es sumamente más importante que otras cosas que puedan ciertamente amonestarnos. Pablo nos habla en 2 Corintios 12:20, dice, pues me temo que cuando llegue nos halle, amén, tales como quiero, y que si hallado entre vosotros, amén, y Pablo habla que haya contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Está hablando de una iglesia que tenía los dones del Espíritu, pero que a la misma vez habían personas inmiscuidas dentro de ella que estaban afectando la pureza de la misma. Y tú y yo, líderes, pastores, amén, que tenemos una iglesia, debemos asimismo de cuidar, pues ese es el orden que Dios nos ha llamado, a cuidar el rebaño del Señor y procurar de amonestarle. Pero qué triste que hay a veces gente que no reciben la amonestación directamente del Señor. Qué triste que dentro de esos síntomas que podemos ver, oiga, personas, amén, donde han perdido su espiritualidad, amén, y cuando se dice de orar, amén, ¿qué es eso? Amén, orar, sí, ciertamente. Han olvidado, oiga, que son cristianos y que necesitan orar ciertamente. Oiga, están en un envolvimiento de una rutina. Amén, asisto a la iglesia, amén, por rutina, amén. ¿Y por qué no lo necesite ciertamente? Amén. Hay personas que carnales que dicen, peco, oiga, ¿y para qué arrepentirme? Amén, no me alimento con la palabra del Señor, ciertamente. Oiga, no cultivan su vida espiritual. Amén. No me nutro de la palabra del Señor. Amén. Me escondo prácticamente en una fe superficial. Amén. Oculto o reduzco mi fe. Amén. Para, oiga, no ser discriminado con otros, ciertamente. Me avergüenzo del evangelio, ciertamente. El valor de cuidar la vida espiritual.
Ciertamente, amén, Pablo nos habla en Efesios 4:13. Oiga, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la altura y a la plenitud de Cristo. Si fuéramos a subrayar cada una de esas partes, amén, que tiene ese verso 13 de ese capítulo 4 de Efesios, amén, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, ciertamente a la medida de ese varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo, ciertamente cada uno de esos conceptos son ciertamente enormes, donde, amén, pudiéramos definir tantas cosas, amén, para nutrir nuestra vida espiritual. Cristo habló en el capítulo 17 del libro de San Juan, en el verso 21, en aquella oración intercesora, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo Cristo? Él decía que todos seamos uno. Amén. Y cuando hablamos de uno, estamos hablando de una integridad, de una pureza, de un concepto, amén, de allegarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo dice que siendo uno, el mundo asimismo creerá que tú nos has enviado. El testimonio de la unidad como una iglesia asimismo persevera. Pablo en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 10, amén, él habla y dice que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Amén. Ahora, el mundo le gustaría que la iglesia esté en contiendas. Por eso es que Pablo nos aconseja en Filipenses, capítulo 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Que amén, para que no, que amén, cuando vaya a veros, él dice, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea que Pablo estaba preocupado porque la iglesia se comportara como era digno del evangelio. Iglesia del Señor, pueblo del Señor, comportémonos como es digno del evangelio del Señor. No estemos en dos aguas. ¿Por qué? Porque amaremos a un Señor y aborreceremos a otro. Dice que ninguno puede adorar a dos señores. Y dice que una fuente no puede botar agua dulce y agua salada. Por ello entonces, en esta mañana, el Señor entonces está recargando la importancia de que nosotros guardemos nuestra vida espiritual, de que nosotros nos mantengamos, amén, amén, protegiendo, amén, el círculo del Señor para que no se contamine. O sea, no nos desviemos de la enseñanza del Señor, no nos apartemos de ella. Amén, no perdamos el rumbo, no vaguemos a la deriva, sino que ciertamente prestemos atención, pongamos interés, tomémoslos en serio. Amén, pues el Señor, amén, nos ha llamado a ser un pueblo distinto. El valor de cuidar tu vida espiritual determinará quién eres tú ciertamente. ¿Quieres ser una persona ciertamente como los que estamos corriendo hoy en día? Amén, con un pie en un lado y en otro. ¿Quieres ser un creyente que prácticamente, amén, prácticamente no se puede ver, amén, si es o no es? ¿Quieres ser un creyente prácticamente que infunde duda a otro? ¿O quieres ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿O quieres ser un pueblo separado como el Señor lo quería, de sacerdotes dedicados al Señor? Cuida tu vida espiritual, cuida, amén, tu simiente, amén, donde está fundado, porque Cristo dijo que cualquiera que hiciera estas palabras, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y dieron con ímpetu. ¿Dónde tú estás cimentado?
está cimentado en Cristo, pues busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no pongamos la mira en las cosas de la tierra, en las cosas pasajeras, sino que cuides tu vida espiritual. Por tanto, amados hermanos, solicitamos que la gracia de Dios sea sobre ti, sobre tu familia y que sobre todo los que posee. Dios te bendiga grandemente. Oremos por nuestra hermana Elizabeth Poggi, que perdió su hermano. Estuvimos orando por él, pero Dios ya lo llamó ante su santa presencia. Oremos por los demás enfermos. Amén. Como, amén, nuestra hermana Amalia Vázquez, Sisto Méndez, Severo Crespo, Rosa Lebrón, Luz Feliciano. Oremos por Paulín Román, Juan Ingles. Amén. Por Inocencio y Milagros que se están restaurando, amén, en su casa, amén. Y por otros enfermos, nuestra hermana Ana, que está medio afectada de su cintura, para orar por ellos. Oremos y acompáñenos, recuerdo, a la noche, amén, mañana jueves, donde nuestro hermano, amén, Esteban Mercado, tendrá la reflexión a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Dios te guarde en el nombre del Señor. Padre, pon tu mano de salud, Señor, sobre cada una de estas vidas. Mira aquellos que hacen un acto de fe y ponen la mano sobre la computadora o el teléfono para que tú hagas una intervención divina. Tú dices en tu palabra que tú eres nuestro sanador. Confío en ti y confiamos en ti y expresamos, Dios del cielo, que tú eres un Dios maravilloso y que en ti, Señor, haremos proeza y que tú hollarás a nuestros enemigos. Y uno de nuestros enemigos es la salud, que muchas veces el enemigo quiere perturbar. Pon tu mano de salud sobre cada uno de ellos. Reprende todo espíritu, amén, que quiera también opresionar para aquellos que prácticamente estén afligidos. Tú eres nuestro sanador y ahora, Dios del cielo, declaro por tu palabra, Señor, quien por tus llagas hemos sido sanados. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre del Señor. Saludos a todos en el